Buenos días, Federico Valcarce, abogado. Yo trabajo con Francia, clientes franceses y relaciones entre Mercosur y Francia desde aproximadamente 10 años, fundamentalmente, normalmente con experiencias positivas, también las complicadas, que incluyen algunos juicios, algunos arbitrajes. Y un poco la idea de estos 20-25 minutos es imposible resumir todo en algunas slides, sino dar algunos tips iniciales, porque aparte varía o tiene impacto el tipo de industria de la que tenga uno y también a la región a la que va uno dentro de Francia. Entonces, hablar de todo como si fuera simple es bastante complejo, es mucho más fácil si quieren después, mismo acá o por correo, cualquier consulta o duda, sin ningún problema la pueden hacer, la pueden enviar o pueden llamar. La idea, tratando de hacer esto súper corto y dirigido directamente a las cosas que pasan en el día a día, hay 4 puntos. El primer punto es la introducción, breves comentarios, cosas que vemos recurrentes en las negociaciones con los franceses, cuando los franceses vienen aquí al Mercosur, cuando nosotros vamos allí a Francia, qué aspectos a veces para ellos son muy relevantes que de repente no tomamos muy en cuenta o no estamos acostumbrados. El segundo es las primeras negociaciones, es algo en general que no aplica solo a Francia, sino siempre que uno va afuera, lo vamos a ver, es cuestión bastante simple. Las modalidades de exportación, que representación comercial y agencia, son fundamentalmente lo más usado en Francia, pero bueno, vamos a ver brevemente algunos 3 o 4 puntos clave de eso. Y después, para el caso que yo me quiera instalar en Francia, son una slide con algunos comentarios generales. De vuelta, siéntanse libres de preguntar o de consultar ahora, después o por escrito. Entonces, muchas veces nos pasa que nos preguntan con relación al idioma, cómo es el tema, cómo me manejo, a veces es un gasto, no es un gasto, etc. La realidad es que el empresario francés está muy acostumbrado a negociar con el mundo. Es parte de la cultura francesa. Y cuando el empresario francés sale, sabe que tiene que hablar inglés. Entonces, la gran mayoría de empresarios franceses vinculados al mundo de la Impo Expo sabe hablar inglés, no tiene ningún problema en contratar en inglés, en redactar documentos en inglés, en intercambiar en emails en inglés, en conferencias telefónicas en inglés. Digamos, es parte del asunto. Ahora, yo más o menos traté de desagregar en 3 etapas, ¿no? Porque una parte es el primer contacto cuando uno inicia con alguien recurrente que está acostumbrado a hacer operaciones. Entonces el inglés se asume que es el idioma mundial primero del mundo de los negocios. Y eso es aceptado. Distinto es cuando yo quiero efectivamente desarrollarme en Francia, y todavía más distinto es cuando lo que yo quiero es, mi target es el consumidor francés. Cuando mi target es el consumidor francés, el idioma francés es obligatorio en todo marketing, sitio web, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el punto gris se da normalmente cuando yo arranco en inglés y quiero ampliar mi presencia o quiero profundizar o quiero desarrollarme. La realidad de los hechos es que si bien el empresario francés habla inglés, digamos, es un idioma súper común en el mundo de los negocios internacionales, el francés es un plus. Hablar francés, aprender francés, tratar de entender la cultura, normalmente está muy bien visto. Mismo hacer el ejercicio o a lo largo de una relación comercial con alguien, tratar de ir desarrollándolo, normalmente suele tener un impacto muy positivo, por más que del otro lado no se lo exija al principio. Entonces, a mí me ha pasado que cuando yo empecé a trabajar tenía francés del colegio, y a lo largo de los años, por el trabajo en sí, fui aprendiendo francés y no es que hablo fluidamente francés, pero se entiende, hay palabras en francés que significan una cosa específica que para ellos es importante y que a través del uso lo toman muy positivo, siempre genera una reacción positiva. Entonces, en la medida en que se pueda, siempre es importante tratar de tener ese punto. Y no siempre se usa y no es lo más utilizado, pero digamos, a través del francés y de Francia, muchas veces se puede llegar a lo que ellos llaman o se denomina el mundo francés, que básicamente es el mundo. Siempre pensamos en África, pero también está la parte francesa de Canadá, que tiene mucha relación y vinculación, Bélgica y Suiza. Después, digamos, tiene distintos beneficios, distintas excepciones, etcétera, pero la realidad es que una vez que uno lo hace, le puede servir para llegar a otros mercados.
En la parte de negociaciones siempre hay una cosa que es, yo a veces trato de decirlo para evitar problemas, hay una manera de negociar que es, digamos, la inglesa, en donde uno siempre trata de decir algo de una manera positiva, o sea, trata de evitar el conflicto y trata de buscarle la vuelta para que la interacción cara a cara, digamos, sea un momento agradable, no sea desagradable y nada por el estilo. El francés, bajo ningún punto de vista, quiere ser desagradable o le interesa ser desagradable, pero sí es muy directo. Entonces, es muy común y pasa muchísimas veces que uno está en una negociación, está en una mesa de reunión, está en una conferencia telefónica y uno dice blanco, y si el francés opina negro y él cree que tiene fundamentos para negro, le va a decir, discúlpame, estoy en desacuerdo, para mí es negro. Entonces, nosotros que obviamente no somos ingleses, pero en algún punto también siempre tratamos de evitar una situación de conflicto, a veces nos pasa que uno se choquea o se queda en blanco o etcétera, no sabe cómo reaccionar, pero es la manera de interactuar de ellos. Si el empresario francés normalmente tiene una opinión y considera que tiene fundamentos de su opinión, lo va a decir. Entonces hay que trabajar sobre eso y hay que estar preparado para tener intercambios reales. Son directos, son straightforward. Muchas veces pasa también que en las negociaciones uno tiene la percepción de, ok, cerré el deal, tema cerrado. Y acá se combina esto con algo que se dice después, que es bastante común que cuando uno haga una negociación o cuando uno comience, se cierren los puntos principales, los main terms de la negociación, pero que luego no es que haya una segunda negociación punto por punto, pero sino que es aceptable de repente al momento de redactar el contrato, al momento de puntualizar ciertas cosas determinadas, que se reabra la discusión sobre ese punto en específico. Normalmente no se toma como es algo que puede llegar a tirar abajo una negociación, pero uno tiene que estar preparado. El contrato está cerrado cuando se firmó, por más que haya un acuerdo general y después vayamos a los puntos por puntos, porque dependiendo de la actividad, el punto por punto puede ser muy importante. Entonces, es muy importante tener paciencia. Para mí es el mejor advice que me dio un colega francés allá hace 8 años, me dijo, no te apures, no seas apresurado, no vayas a una reunión esperando que se defina ahí. No, es todo un proceso en el cual, vamos a ir viendo ahí, se van respetando las jerarquías. El francés en general, no el dueño de la empresa obviamente, pero en general se respetan siempre la ley y la jerarquía en el sentido de que es lo que los ingleses llaman risk averse. Tratan de minimizar los riesgos. Una manera que tienen de tratar de minimizar los riesgos es que cada persona desde su lugar tome su decisión. El de legales de lo que haya legales, que el de marketing de lo que haya plan de marketing, que el de negocios de lo que haya plan de negocios, que el de finanzas de lo que haya todo el esquema financiero y que el de... Bueno, todo ese círculo normalmente, por más que nosotros intercambiemos con uno, nos pasa que intercambiamos con alguien de una empresa de allá y ese es quien internamente se ocupa de todo el círculo. Nos ha pasado muchas veces que hay veces que parece que hay una dilación a propósito de, che, pero si lo cerramos hace 2 meses, ¿por qué no firmamos? ¿Por qué no arrancamos? 99 de 100 es que porque está en todo el proceso interno en el cual cada uno, desde su ámbito, tiene que dar su green light para que se proceda con la operación. Entonces, es muy importante tener paciencia porque ellos respetan la norma, respetan la jerarquía y va a ser así. Y uno no lo va a poder cambiar. El proceso interno es el proceso interno. Muchas veces pasa, esto es medio difícil, cómo decirlo, pero me pasó, por ejemplo, hace un mes, hace un año veníamos discutiendo un contrato de representación comercial, ¿no? Y en febrero de este año arreglaron los números, a partir de ahí empezó todo el proceso interno, el contrato, las validaciones internas, etcétera, etcétera, etcétera. Llegamos a agosto Francia es vacaciones de verano, normalmente la actividad baja al absolutamente mínimo, y entonces a quien yo representaba sin avisarme no se le ocurre una mejor manera que decir hacer un cambio de $15.000 sin tener una fundamentación en un contrato bastante más amplio,
o sea, los 15.000 dólares no eran un tema material dentro de lo que era el contrato, sin avisarme y sin tener una fundamentación. Normalmente la mejor manera de negociar siempre es, yo quiero esto por esto. Siempre tiene que haber una lógica, un sentido común y tiene que haber un fundamento de por qué yo voy a esa norma. Bueno, estos 15.000 dólares no tenían fundamentación. Cuando yo le pregunto a mi cliente por qué, me dice, porque lo vi débil. Lo percibí y quise que este gasto lo pague él. Bueno, esos 15.000 dólares de ese gasto nos demoró todo 2 meses más. Y todavía estamos esperando para firmar. ¿Por qué? Porque los 15.000 dólares, el francés te va a armar un conference call y te va a preguntar, ¿pero por qué? Explícame por qué. ¿De dónde surge? Y la realidad es que no tenía respuesta. Y el no tener respuesta se puede dibujar un poco, pero en algún momento queda claro que no había un motivo. Al no haber un motivo, se genera cierta desconfianza y hay una nueva, digamos, revisión. Bueno, ese tipo de cosas siempre hay que evitarlas, porque normalmente no se ganan. A la hora de las tomas de decisiones era un poco lo que le comentaba recién, el tema del risk averse. Esto es así, hay que tener mucha paciencia, hay que tomárselo con calma. Es muy importante la imagen profesional. La imagen profesional no solo quiere decir cortarme el pelo y afeitarme. La imagen profesional como un todo, es decir, hay momentos en donde uno está en la sala de negociación y está discutiendo, hay momentos en que uno está en una cena, hay momentos en los cuales, bueno, en cada situación uno tiene que ser profesional y tratar de no extralimitarse y siempre dar una imagen porque es relevante. El tema de la imagen es relevante. Y como dijimos antes, el respeto de la norma y de lo acordado también es importante. Es decir, a veces uno complica algo que en realidad es más simple. Ante la duda siempre uno tiene que ir al respeto de la norma y al sentido común. Y normalmente eso nos van a sacar de los problemas. Hay una cosa que en Francia es muy buena, que es que tiene distintas, o sea, Francia al exterior tiene todo un mecanismo de agencias, embajadas, etcétera, que realmente es excepcional. Hay pocos parecidos, si es que hay. Ahora, para el inversor que viene a Francia, normalmente hay 3 mecanismos que uno puede utilizar y que en la gran mayoría de los casos son gratuitos, son cosas gratis. Y son cosas gratis que de repente a uno le pueden dar un tip que es muy, muy importante y me ha pasado a mí puntualmente con 2. La AFI, que es la Agence Française pour les Investissements Internationaux, normalmente suele estar pensado para proyectos más grandes, o sea, ocupa todo, pero normalmente uno tiene información, acceso, etcétera, pero normalmente está pensado para proyectos más grandes. Las cámaras de comercio regionales son excelentes. Si uno va a ir a una región específica y se puede contactar, realmente son excelentes, tienen respuestas, tienen información, muchas veces ayudan de verdad, ayuda material. Y los consejeros de comercio exterior de la Francia, que son designados, Patrick es uno, hay muchos más, en donde uno se puede reunir y consultar, etcétera, y muchas veces sirven para presentar, dependiendo de lo que uno haga. De repente uno está buscando un representante de ventas, etcétera, y no es simple, a veces esto ayuda, a veces no. Pero bueno, básicamente son 3 mecanismos que la verdad que están muy buenos, muchas veces se usaron y normalmente todos los clientes que los han usado, digamos, ninguno ha tenido un comentario negativo. Y para este tipo de agencias la verdad que sinceramente está bueno. Con relación a las primeras negociaciones, esto es, digamos, Francia y los 3 puntos de arriba de Francia y el mundo, ¿no? Cuando yo quiero salir, normalmente yo tengo que tener mi marca registrada. Si yo tengo un software, tengo que tratar de tenerlo registrado, de modo tal de que yo pueda en el contrato, que normalmente se arranca por un acuerdo de confidencialidad, un non-disclosure agreement, siempre ya a partir del primer momento dejar claro que esa propiedad intelectual es mía. No hay duda. Después habrá que ver caso por caso, obviamente los costos, dependiendo del tipo de operación que uno tiene, pueden llegar a impactar o no. Si uno puede registrar la marca, aparte en Uruguay, también en Francia, es mucho mejor. Por lo menos tenerla en Uruguay es necesario.
Y acá noto un punto que muchas veces no se habla y la verdad que a mí me parece interesante porque en mi experiencia 9 de cada 10 me ha resultado bien. Siempre en algunos contratos hay discrepancia. Cuando uno vuelve a leer un contrato es porque está en un conflicto y está buscando la manera de salir del conflicto. Es muy común en las cuestiones internacionales poner arbitraje. Por ejemplo, el ICC de París. Uno pensaría, che, está el ICC, París, estoy en Francia. Depende del tipo de contrato, depende de la envergadura, depende de los volúmenes. En el ICC uno no puede decir hola si no pagó 7.000 euros de gastos. Entonces, digamos, es un costo que uno tiene que asumir para arrancar más abogados. Ahora, me ha pasado a mí, en algunos casos, porque el cliente lo prefería y en otros casos porque la contraparte francesa lo había pedido, que estaban estipulados los tribunales franceses. Fundamentalmente, en mi caso, en distintas jurisdicciones de París, ¿no? Y la realidad es que, sinceramente, el proceso fue muy bueno. O sea, no es exactamente como litigar acá, en donde todo es absolutamente todo por escrito, tampoco es anglosajón, pero es verdaderamente más corto, más práctico, está la ley, que la ley es clara y después es importante la fundamentación de los hechos, entonces los hechos van a normalmente llevar al juez a identificar en qué parte de la ley está, y fundamentalmente para algo que es importante cuando uno va a vender a Francia, son muy buenos para ejecutar facturas impagas. Hay distintos tipos, no es imposible para nada tratar de obtener un embargo preventivo ante el caso de una factura impaga, en la medida en que uno pueda demostrar los hechos y los hechos sean incuestionables. Te mandé la factura, no la rechazaste, tengo el remito, te reclamé el pago, no me lo pagaste, se manda un huissier, que es un notificador, el notificador notifica y a partir de ahí se comienza el proceso. La realidad es que hasta ahora todos los reclamos de cobros, sinceramente no hemos tenido grandes inconvenientes. Y en algún punto, bueno, ahí tenemos la descripción de los años, que es un promedio, como todo promedio hay que tomarlo como tal, nos puede pasar o podemos estar en el otro extremo, pero de 9 meses a 2 años, en mi caso y en mi experiencia personal, primera instancia siempre estuvo alrededor del año, y en la apelación siempre puede ser 1 o 2 años más. Entonces la verdad que es un proceso bastante rápido. Los gastos de litigar en los tribunales en comparación con arbitraje son bastante menores. Así que sinceramente yo para este tipo de cuestiones no le veo grandes problemas. Sí de repente tiene un impacto en el tema de reclamo de cobros, que el concurso preventivo y la quiebra realmente es algo, digamos, es muy negativo allá. Estar en un concurso o estar en una quiebra es algo que todos quieren evitar por todos los medios posibles. Realmente es malo. Y cuando uno tiene un cobro adeudado, por eso es que entre el proceso, las distintas alternativas de embargo que hay, y que ningún francés quiere estar en concurso preventivo, bueno, la verdad que realmente no hemos tenido issues desde ese lado, y para los contratos que no sean muy grandes, establecer tribunales franceses puede ser una alternativa. El problema siempre volvemos al mismo, que es ¿y qué legislación aplica sobre contrato? Entonces, si uno va a hacer solo un contrato, puede hacer una revisión del contrato de repente por un abogado francés para confirmar que el contrato respeta todas las normas francesas, alternativa 1, o lo hace de Uruguay. Ahora, si yo hago el ley uruguaya, justicia uruguaya, yo tengo que hacer el juicio en Uruguay, y una vez que lo gané, tengo que ir a hacer el exequatur a Francia. Es doble juicio, doble tiempo, mucho más engorroso. Si yo firmé contrato con la ley y el tribunal de mi deudor, el poder que yo tengo para ejecutar la deuda es mucho más inmediato. Entonces es una decisión que uno tiene que tomar al principio. ¿Qué hago? ¿Gasto al principio en el contrato, en la revisión? ¿O acepto ley uruguaya y después haré el juicio acá y después me iré a ejecutarlo allá? Que también se pueden ejecutar juicios y hemos ejecutado. No hay ningún impedimento, pero es más tiempo y es un poco más costoso. Cuando hablamos de modalidades, normalmente cada país tiene su manera, y
A mí personalmente me parece que el mejor modo es tratar de establecer una relación en términos que para el local sea algo conocido, sea algo aceptado. No querer inventar un tipo de contrato o querer imponer un tipo de contrato que en mi país funciona, pero que en el otro país no es tan conocido. Normalmente la representación comercial y la agencia son dos conceptos muy comunes, o sea, nadie se va a poner temeroso ni le va a llamar la atención escuchar alguno de estos dos conceptos en Francia. Y normalmente son maneras de llegar, la representación comercial un poco más, la agencia también, tratando de tener el beneficio del francés, de todos sus conocimientos, de su red de contacto, de su expertise, etcétera, 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 que nosotros desde tantos kilómetros afuera a veces o se nos dificulta o es un gasto muy importante. Entonces, la representación comercial y la agencia son dos conceptos que todo el mundo entiende, no deberían generar un issue. La gran mayoría tiene contratos firmados, tiene contratos modelos, o sea, es un tema. Normalmente está lo que dijimos antes, qué ley y qué tribunales aplican. Normalmente, dependiendo de quién sea la otra parte, el francés seguramente pide exclusividad, uno va a tratar de no dársela. Uno de los argumentos a veces de la no exclusividad es dependiendo de la presencia y por las regiones, de modo tal que uno pueda tener representantes en distintas regiones o agentes en distintas regiones. No es fácil, pero es parte de la discusión y la negociación con el representante o el agente. A eso mismo voy con el territorio, que a veces damos por sentado que porque alguien está en Francia, está en todo Francia, y Francia es grande, y muchas veces las pymes de Francia de repente son fuertes en una región determinada y no tienen tanta presencia en otra, entonces eso uno lo puede usar como herramienta del por qué no tiene la exclusividad por Francia. Y hasta ahora ese fue el mejor argumento en la discusión por exclusividad. Y siempre estableciendo la titularidad de la propiedad intelectual, eso lo dijimos antes. Siempre uno tiene que tener todo registrado antes de ir y establecerlo y dejarlo claro en los contratos. Para terminar, algunas cosas básicas de, ok, me va muy bien en Francia, no quiero depender más de mi agente, quiero estar yo, quiero depender de mí mismo. Los tipos legales, muy parecidos a los nuestros, SA, SAS, SRL. La principal diferencia está entre la SA y la SAS, en el sentido de que la SA tiene toda una serie de requisitos de miembros de directorio, de governance, de compliance, gastos anuales, etcétera, que hace que la SA normalmente sea para grandes empresas. Mientras que la SAS es muchísimo más simple, es muchísimo más práctico, en algún punto parecido a la SRL, pero siendo una sociedad anónima. Los plazos de inscripción, los plazos de registro de comercio, del domicilio, etcétera, realmente no son un issue, no se hacen en media hora, pero tampoco generan una gran demora. Realmente incorporar una sociedad ya e iniciar el negocio, de repente puede tomar más tiempo o quizás ser un poco más complicado si uno quiere poner un negocio a la calle o a la vista, obtener todos los permisos que sean necesarios para hacer ese negocio, pero no para hacer una sociedad, ni para abrir cuentas bancarias, ni para sacar. En relación al impuesto a las ganancias, esto lo puse dentro de tantos temas que se pueden poner, porque muchas veces está la percepción de que en Francia el impuesto a las empresas es del 1000% o del 70%, que es carísimo. La realidad es que el impuesto a las ganancias de las sociedades es 33,33%. Y hay una rebaja al 15% de tasa de impuesto a las ganancias para las pequeñas y medianas empresas, las SME, en la medida en que las ganancias sean hasta 38.000 euros. Si después la ganancia excede los 38.000 euros, normalmente aplica 15 a 38, 33,33 en adelante. Withholding tratados va un poco con el tipo de sucursal y cómo yo me quiero instalar. Normalmente ahí vemos que el withholding, la retención en la fuente que se hace en Francia al momento de pagar dividendos al accionista extranjero o de pagar regalías es bastante alta en comparación con... Bueno, no es alta, es promedio alta en general en el mundo. Ahora, Francia tiene una red de tratados con muchísimos países, tratados digo, convenios para evitar la doble imposición, en donde realmente, o sea, tienen una diferencia sustancial. Por ejemplo, el convenio para evitar la doble imposición de Estados Unidos la rebaja el withholding del dividendo del 30 al 5%. Entonces, desde ese punto de vista, siempre es importante
para uno pensar a través de qué vehículo legal me conviene constituir mi sociedad en Francia. Y a través de qué vehículo legal va a depender muchísimo del flujo financiero que uno estime de la relación. Si uno estima que el flujo financiero va a estar dado por dividendos, por el repago de regalías, por las licencias de marca, por los contratos de transferencia de tecnología, etc. Pero es un análisis que, si no se hace antes de constituir una sociedad, cuando termine el primer ejercicio fiscal ya es tarde.